ser muy largo, porque creo que vamos a compartir este espacio para impartir, para declarar bendición sobre el lugar. Venía a mi mente, a mi espíritu, una palabra sencilla pero poderosa. Y no sé si ustedes conocen este concepto, pero cuando yo estaba en la escuela, uno de los juegos en el parque de niños, que yo digo, ese era un juego bien peligroso, pero lo disfrutábamos por la adrenalina que producía. No era el deslizador, no eran los columpios, aunque a mí me gustaba también el columpio y fuerte, ¿verdad? Sino que, no sé cómo le dicen en Nicaragua, el sub y baja. ¿Cómo le dicen el que es? Igual, ok, Centroamérica, entonces no hay problema. Pues en el sub y baja, el que era diestro o ducho, como dicen en Honduras, con el sub y baja, era aquella persona que sabía manejar el equilibrio de los pesos, de un lado y del otro. Hay de aquel que pretendía jugar al sub y baja cuando uno sabía que el compañero era más pesado que uno. ¿Por qué? Porque uno quedaba arriba y las piernas así colgando, ¿verdad? Y que qué desesperación saber que uno queda arriba y que el otro, por más que intente, queda como hasta la mitad, porque el peso es mayor en un lado. Pero también, qué peligroso es que en el momento en el que estamos jugando este juego, y nos ocurrió en alguna ocasión, que de tanto querer que el juego subiera y bajara y subiera y bajara. Recuerdo una ocasión en que uno de los muchachos mayores ya estaba en segundo curso y nosotros estábamos, pónganle, en tercer grado. Y ese muchacho, o sea, estábamos viendo quién saltaba más al empujar para abajo. Y sí, ok, gracias. 1, 2. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, voy a tratar de estar quietecita, bien portadita. Y total es que en nuestra inmadurez, y obviamente muy pesar por este muchacho, porque se debe haber sentido muy mal por lo que ocurrió, unos querían que saltara el que iba para arriba y empujaban más fuerte, y los otros la hacían más fuerte, y de repente una compañerita de tercero metió sus piernas, y cuando aquel muchacho de segundo grado le hizo así, se quedó helada, no podía caminar porque sus piernas se quebraron de tanto que se quería este juego, ¿no? Entonces yo digo que qué interesante es que cuando no sabemos traer un equilibrio, hablando de un juego, ¿verdad? Lo que podemos provocar, porque queremos la adrenalina de un lado más fuerte que el otro, no, el mío es más fuerte, el otro es más fuerte. Y considero que en el Señor podríamos correr peligros, porque a veces como que nos emocionamos con las cosas espirituales y el reino de Dios es emocionante. Es que a veces el poder de Dios es tan fuerte que de repente a algunos nos emociona el lado del poder del Espíritu. ¿Sí? Y creemos, no, el poder del Espíritu. Y pero hay otros, no, hermano, pero se está pasando la palabra de Dios. Y entonces podríamos decir, ¿y cuál es? ¿La palabra o el Espíritu? ¿La palabra o el Espíritu? Yo creo que el Señor quiere que vivamos una vida equilibrada, en la que el poder de la resurrección de Jesús se perciba en Nicaragua, se perciba en el trabajo, se perciba en el matrimonio. Ojo, que de verdad que en cada uno de estos momentos uno va a inclinarse por el área que a uno le gusta. Pero el Señor dice, también aparte del poder de la resurrección, o más bien aparte no, complementario, muy unido, está la obediencia a la palabra revelada. Y recordaba por alguna razón, y voy a utilizar ese frasco, aunque yo sé que no es, ¿cómo se le dice? Cofre, gracias. Y recordaba unos elementos importantes que en el tabernáculo, que hoy tratamos del tabernáculo, de Moisés, no sé cuántos de ustedes están familiarizados, yo me imagino que ya sus apóstoles han hablado de esto, pero hay un elemento en el tabernáculo de Moisés. Habían 3 espacios, el altar de bronce, un espacio donde había una lámpara, pero había uno al final que tenía un arca, y es el arca del pacto de Dios. Era un símbolo de lo que nosotros nos íbamos a convertir como el templo de Dios, aquellos con los cuales el Señor iba a hacer un pacto. Y saben los elementos que habían en esta caja, porque era una caja.
Una caja que simplemente Dios le dijo a Moisés, hazlo, y por obediencia Moisés lo hizo. Y esa caja de madera estaba recubierta por oro. Y habían unos querubines sobre esa arca. Y me dice, wow, qué lindo el oro. Pero adentro de esa arca, ¿sabe alguien qué había en esa arca? La vara de Aarón, el maná, ¿sí? Habían elementos que nos recordaban de cómo cuando Aarón iba a ejercer su liderazgo, había muchas personas que decían, no, mi vara, no, nosotros. Y Dios dijo, pon esta vara. Y entonces, ¿qué hizo el poder del Espíritu? Hizo que esa vara que estaba seca, esa vara de Aarón, empezó a salir de eso hojas, ramas y hasta fruto. Y imagínense, uno dice, ¿por qué Dios habrá permitido que eso sucediera? ¿Por qué es que dentro de esa arca del pacto había una vara que había manifestado que el poder de Dios al tercer día puede resucitar un cuerpo muerto, pero que vivió en obediencia a la palabra? ¿Saben? Jesús no fue a la cruz porque Él dijo, yo voy a morir porque yo soy un héroe. No, Él fue a la cruz por obediencia. Él no se lo inventó. Jesús caminaba en obediencia, pero caminaba en revelación y obediencia porque Él tenía comunión con el Padre. Y cuando Él murió, el poder del Espíritu lo resucitó. Y aquí estamos nosotros, que en algún momento creímos en Jesús, estábamos muertos en vida. Y el poder de Dios tuvo la misericordia de levantarnos. No sé si a ustedes, yo me imagino que sí, pero cuando Jesús llegó a mi vida, yo estaba en oscuridad terrible. Y aunque yo lo recibí desde que estaba muy pequeña, y recibí el bautismo del Espíritu Santo desde que estaba muy pequeña, para mí eso es muy normal, para mí era muy normal el mover del Espíritu. Pero a través de los años, y por situaciones que se dan, a veces en las familias, cosas que el Señor tiene que restaurar profundamente. El Señor me encontró como una persona muerta en vida. Y yo sabía que esa palabra que se estaba compartiendo era la única palabra que yo podía tener para vivir una vida con propósito. Y yo no sé por qué el Señor me escogió a mí. Y en ese momento decía, ¿por qué a mí, Señor? Porque yo me miraba con todas mis debilidades, con todos mis defectos, con todas mis inseguridades. Pero yo te quiero decir que a pesar de tus inseguridades, hay un fuerte que ha puesto sus ojos sobre ti. Y ha puesto sus ojos sobre tu familia. Y también ha puesto sus ojos en cualquier lugar donde tú te muevas. Porque la resurrección de Cristo, al tú morir a tu yo, al tú morir a tu ego, el poder de la resurrección está en ti. Para que aquellos que están muertos en vida, en tu trabajo, a través de esa vara, que ahora somos nosotros en Cristo, somos esa vara que así como Jesús murió y resucitó, nosotros morimos a nuestro ser, a nuestros deseos y dejamos que el poder de Cristo se vea manifestado. Pero también en nuestro templo, en esta arca, también el Señor ha puesto la ley del Espíritu y ha puesto su palabra, que es la palabra. Y hay momentos en que el poder de la resurrección se va a manifestar. Oramos de repente por nuestro jefe y ¿qué pasa? Que el jefe recibe al Señor. Y wow, decimos nosotros, es el poder de Dios. Y hermano, de verdad que ese día yo no sentía que andaba con mucha unción, pero con solo obedecer la palabra, oré por mi jefe y el Señor hizo algo hermoso. O había alguien con necesidad y yo vi el poder de Dios. O mi matrimonio estaba muerto y empecé a orar y empecé a ver el poder de Dios. ¡Ay! Y eso es lindo. Y a nosotros nos gusta esa parte del sonidaje. El poder de Dios es hermoso. A mí me gusta. No sé hacer, pero a mí eso me da escalofrío. Ver cómo Dios puede restaurar las vidas. Ay, pero hay otro yo del doctor Merengue que le dicen, no sé cómo decir yo así, el viejo Adán, que a veces no se quiere someter a la palabra de Dios, y ahí entra la palabra, la ley, la obediencia a lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Porque también podemos estar manifestando el poder de Dios en nuestro trabajo, pero no, ese plan yo no lo quiero entregar el lunes. ¿Cuánto nos ha costado eso? Y entonces queremos el poder, pero el sub y baja está.
desbalanceado. Dios dice, obediencia, que dice la Escritura, que nos sometamos, ¿sí? Que seamos respetuosos. Entonces estamos así como, ay no, pero, y nos podemos engañar a nosotros mismos, porque podemos entrar en altivez, pensando, pero si a mí el Señor me usa. Usted viera, cuando yo abro la boca, todos caen debajo la unción, y eso es bueno, ¿sí? Pero cuando yo abro la boca, ¿qué se respira? ¿Qué se percibe? Rebelión. Cuando yo abro la boca, ¿qué genero? ¿Genero armonía o genero confusión? Eso tiene que ver con el alma sometida al Espíritu Santo. Y yo creo que esta congregación tiene padres espirituales para que se manifieste el poder de Dios y también un espíritu que dé fruto. No sé si me pueden ayudar con esto. Vamos a hacer sus bajas. Fruto, poder. Poder, fruto. Fruto, vamos a jugar mejor, ¿sí? Ok, usted va a decir poder, pero lo va a decir fuerte, ¿sí? Poder. Y después se va a sentar porque el fruto requiere a veces templanza, ¿no? Y requiere someterse. Entonces vamos a decir poder. Es cierto, ustedes están haciendo mejor que yo. 1, 2, 3, poder. No se levantaron. Ahora nos vamos a levantar todos. 1, 2, 3. Poder de resurrección. Poder. Fruto. Obediencia. Poder. Fruto. Y a veces uno dice, bueno, ¿y qué será? ¿Verdad? Las dos cosas van juntas. Porque cuando Jesús resucitó, ¿qué fue lo que ocurrió previo a la resurrección de Jesús? ¿Qué pasó en el Getsemaní? Obediencia, y esa obediencia requirió muerte, ¿sí? Para que podamos restaurar esta sociedad y ver el poder de la resurrección, vamos a tener que morir a nuestro Dios. Vamos a tener que, me cae mal, pero Señor, perdóname. Porque no debo estar haciendo eso, así como tú me perdonaste, yo tengo que perdonar. Fíjense que una de las cosas que como seres humanos tenemos es que no nos gusta manifestar a veces este fruto. ¿Por qué? Porque nos parece que estamos perdiendo, y sí, estamos muriendo a nuestro yo. Y entonces decimos, Señor, yo no quiero, pero Padre, recuerdo que yo puedo amarte a ti porque tú me amaste primero, y empiezo a recordarte todas las que el Señor me perdonó. Si yo no merecía, pero así como yo no merecía, tal vez esa persona no merece mi perdón, pero yo no lo merecía tampoco. Así que yo someto mi carne y permito que en mi templo, que en mi tabernáculo se manifieste el poder de Dios, el fruto de Dios, porque así vamos a tener una vida balanceada. Y les quiero decir, eso da testimonio de Cristo, da testimonio de poder, da testimonio de amor. Y cuando entra alguien que no conoce al Señor y encuentra el balance entre el fruto y el poder, va a encontrar que es una casa madura, que es una casa donde no hay arruga, porque sí es necesario. A veces nos vamos más bien por la otra parte, decimos solo fruto, el poder a mí no me gusta. Eso, Dios va a resucitar a un maestro. Pregúntele a su apóstol cómo el Señor ha hecho, ¿verdad? Pues yo creo que ustedes lo conocen. Sí, hay personas que de repente creen en el fruto, pero rechazan el poder. No, tampoco es así. Entonces hoy quisiera declarar sobre esta congregación, ya voy a pasar a mi esposo este espacio, que en este lugar y en esta congregación vamos a ser reconocidos por el poder de Dios, pero por el fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a declarar eso, vamos a declararlo sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, manifestado con mayor fuerza el poder de Dios en esta congregación. Poder a través de la intercesión, poder a través de la declaratoria, poder a través de la imposición de las manos, poder a través de liberaciones fuertes. Algo que van a venir personas con mucho tormento, pero el poder de Dios la va a sacar, de sacarse de esa opresión
y van a ser testigos del poder de Dios. Padre, pero también en este lugar se va a manifestar la madurez de aquellos que conocen la palabra, se les es revelada la palabra, pero también caminan en amor a través del testimonio de Jesús y a través del testimonio de los padres de la casa. Señor, en obediencia, no una obediencia en legalismo, sino una obediencia en amor. Gracias, porque en este lugar va a haber una casa madura, una casa procesada, una casa que sabe glorificar el nombre de Jesús. Sea bendita esta congregación, Señor. Sean benditos los mayores, sean benditos los jóvenes, sean benditos los niños, que vivan vidas equilibradas, que pueda crecer en madurez y que cuando se multipliquen se manifieste el reflejo del amor de Cristo, pero también el reflejo del poder de la resurrección de Cristo. Muchas gracias, Señor. Recibimos esto, Padre, porque tú quieres hacer algo tan importante en esta nación, que se va a ocupar mucha sabiduría, se va a necesitar mucha madurez, pero también mucho poder. Muchas gracias. Vas a tocar a muchas personas que jamás podrían recibir al Señor, pero por el testimonio, Señor, van a ser tocados. Personas en autoridad, personas importantes, influyentes en la sociedad. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. ¿Sabe? Muchas veces cuando hablamos de la palabra poder, la asociamos con una fuerza superior, ¿sí? Como poderoso. Pero poder nos habla también de habilitación, es decir, aquello para lo cual Dios te habilitó. ¿Sí? Una cosa es ser poderoso en el sentido de ser fuerte, y otra cosa es el poder en el sentido de estar habilitado para realizar algo. Y es importante entender las dos connotaciones, porque muchas veces no operamos en la fuerza superior porque no creemos que estamos habilitados para poder operar en la fuerza superior. Es decir, que no operamos en poder porque creemos que no podemos. ¿Se entiende? Entonces, creo que para poder tener esa claridad, es importante que tengamos la revelación de quiénes somos, de quiénes Dios dijo que somos. Porque a veces lo que Dios ha dicho, en efecto, todavía no está muy claro en nosotros. Entonces es algo así como que usted tiene una habilidad, una potestad, un poder, una habilitación, pero está allí como en una cajita guardada porque todavía no se le ha soltado todo el potencial para que ese potencial se convierta en una energía kinestésica o cinética de movimiento, ¿sí? Porque usted sabe que cuando el objeto está aquí arriba, dice, tiene mucha energía potencial. ¿Por qué? Porque si yo lo suelto, entonces va a comenzar a moverse, y en ese movimiento, entonces esa energía, ese poder ahora se vuelve un poder en movimiento, y todo lo que se requirió fue soltarlo para que comenzara a producir, a provocar, a moverse, a generar. Entonces a veces estamos así como bien cargados de potencial, pero como que Dios dice, bueno, ahora necesito que soltes del potencial y te comences a mover, porque no basta con solo portar el poder, sino que ahora necesitas manifestar el poder. ¿Está conmigo? Muy bien. Entonces, no iba a comenzar por allí, iba a comenzar diciéndole que le guardo un aprecio muy especial a esta nación. ¿Sabe? Justo veníamos muy cerca, por aquí en la zona, y le decía a los apóstoles, este país es el que Dios usó para llamarme. Hace ya unos 25 años atrás, yo vivía en León. Luego estuve unos meses aquí en Managua hace, 26 años atrás.
Y yo recuerdo que estaba en la esquinita de la cama de un hotelito donde me quedaba los primeros meses ahí en León. Y me senté allí en la esquina de esa cama y dije, ¿qué estoy haciendo aquí, Señor? Porque me sentía, no sé, me sentía solo, era joven, chico de 23 años. Hay gente de 23 años por aquí, 24, ¿no? ¿Sí? ¿Tenés 23? Bueno, tu edad tenía cuando el Señor me volvió a llamar, porque me había llamado. Y entonces el Padre me dijo, hijo, es tiempo que vuelvas a casa. Y yo entendí que para mi casa no era solamente el hecho de volver a Honduras, que era naturalmente hablando mi casa, sino que casa significaba el lugar donde Dios y yo habitábamos y éramos uno. Porque dice la Escritura que el que busca al Señor en el Espíritu es uno con Él. Es uno con Él en el Espíritu. Entonces yo necesitaba volver al lugar, a la dimensión donde el Padre y yo éramos uno. Pero entiendo que sería útil, ayudaría, convendría que ese lugar, naturalmente hablando, fuese Honduras. Porque en mi caso, esa era mi matriz, el lugar del alumbramiento. Ahora, para cada uno Dios ha determinado un lugar de alumbramiento, uno natural y uno espiritual. Y es importante entender la importancia de ambos, porque están conectados. El problema está en que nosotros no hemos entendido que están conectados, porque asociamos una cosa con lo natural y otra cosa con lo espiritual. Lo que a veces no se nos ha revelado es que todo lo natural y lo espiritual están conectados. Entonces, vamos a usar el ejemplo del caballero que tiene 23 años. Entonces, yo te pregunto, ¿qué edad tenés? Me vas a decir, tengo 23 años. Pero si yo te digo, yo creo que tenés más. Así, no, muestro aquí el DNI, ¿qué? ¿Cómo le llaman en Nicaragua? La cédula. Vengo, aquí está la fecha, yo tengo 23. Bueno, sí, cronológicamente hablando, tenés 23. Saliste del vientre de tu madre a esos 23 años. El tema es que necesitamos entender quiénes somos. ¿Se acuerdan cómo comenzamos esto? ¿Quiénes somos? ¿Qué portamos? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? El hombre nace del vientre de la madre, y Jesús lo explica en Juan 3, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Nicodemo, que es el que está teniendo esa conversación con Jesús, le cuesta un poco el tema y dice, bueno, no, pero nacer de nuevo, yo estoy grande, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? Y Jesús como que, este Nicodemo, no, Nicodemo, mira, el que nace de la carne es su carne, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Ahora bien, necesitas tener el nacimiento espiritual porque adquirís una nueva naturaleza, ¿cierto? Pero volviendo a los 23 años del caballero, somos espíritu. No es que tenemos un espíritu, somos seres espirituales. Y eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué razón? Porque yo le puedo decir a usted, yo tengo un bolígrafo, una pluma, como dicen en Nicaragua, lapicero, no sé. ¿Cómo? Lapicero, dice, ¿cierto? Porque estoy recordando el vocabulario del año. Entonces yo puedo decir, yo tengo un lapicero, ¿cierto? Ahora yo dejo el lapicero allí y yo me hago aquí a un ladito y entra alguien por allí, por la calle, y ve la escena. Y esa persona no asocia el lapicero conmigo porque ya no estamos vinculados. ¿Por qué? Porque simplemente era algo que yo tenía. Ahora, si yo le digo a usted, yo soy un lapicero. Obviamente no soy un lapicero, pero para efectos de este ejemplo estoy diciendo, yo soy el lapicero. Entonces, soy el lapicero, ¿qué significa? Que no importa dónde el lapicero se encuentre, yo sigo siendo eso, porque es lo que soy, no es lo que tengo. Llevemos esto ahora a lo del espíritu. Muchas veces pensamos, es que tengo un espíritu. No, espérate, tú eres un ser espiritual. Que resulta que camina en la tierra con un traje espacial que llamamos el cuerpo.
Sí, es un traje espacial porque te permite moverte en una dimensión diferente a aquella de la que vienes. Porque tu espíritu viene del Padre. Así que venimos del corazón del Padre y volvemos al corazón del Padre. Ahora, en el corazón del Padre no estábamos en la carne, sino en el espíritu. Pero llega un momento en el que para que este cuerpo pueda ser habitado y moverse con legalidad, hay que enviarle el espíritu. Y entonces eso sucede cuando mamá y papá resulta que nos crean, nos engendran, y ahí como que Dios manda el espíritu, se lo toma así como de un armario, de un closet espiritual. Y dice, bueno, sí, este se llama José, y ahora vamos a mandar a José, ahora es Juan, y lo manda. Ahora, José dice, yo tengo tantos años. Bueno, sí, pero en el corazón del Padre, eso fue antes de los 23. Eso fue mucho antes. Y yo no sé usted, yo digo, Señor, a mí me parece que cuando mi espíritu estaba ya contigo antes de que me enviaras a la tierra, algo tú hiciste. Tú me tuviste que haber impartido de tu esencia. Yo no puedo concebir que si tú me tenías allí en esa dimensión, no hiciste nada conmigo. Yo creo que tu presencia, yo tuve que haber recibido alguna impartición tuya. Mi espíritu tuvo que haberla recibido. Y entonces cuando yo vengo a la tierra y estoy caminando en la tierra ya en mi traje espacial, yo podría no haber tenido lo que la gente llama un encuentro con el Señor Jesucristo. A mí me gusta llamarlo un reencuentro con el Señor. ¿Sí? Porque si yo entiendo que viene del corazón del Padre y yo me encuentro con Él aquí, realmente me estoy reencontrando con Él aquí. ¿Está conmigo? Me estoy reencontrando porque venimos del corazón del Padre. Entonces, cuando alguien escucha la palabra de verdad, su espíritu responde. ¿Se acuerda de Elizabeth y de María? Elizabeth, la madre de Juan, María, la madre de Jesús. Dice la escritura que María saluda a Elizabeth y que Elizabeth tiene 6 meses de embarazo de Juan. ¿Y qué hace Juan? Saltó la criatura, dice. Yo no sé usted, yo no creo que es que Juanito se asustó en el vientre de Elizabeth, no. Yo lo que creo es que Juan pudo discernir la voz. La palabra espíritu y la palabra viento son un mismo concepto. Entonces cuando María o Miriam suelta el saludo, posiblemente le dijo Shalom. Entonces Juanito ahí, que ya tiene un espíritu, es un espíritu, trae información. Él recibe la palabra, que es espíritu, y entonces dice, yo reconozco esta voz. Esta es la voz de aquel a quien yo vengo a abrir el camino. Y entonces responde a la voz. ¿Por qué respondió? Porque venía de una dimensión donde él sabía a qué había sido enviado. Ahora, hermano, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Tú y yo necesitamos discernir la voz, porque cuando discernimos la voz del Padre, entonces podemos tener la convicción de a qué Dios me mandó. Mañana vamos, con el favor de Dios, a seguir hablando un poco más sobre la importancia del llamado. Pero lo cierto es que todo aquel que es llamado tuvo que haber escuchado la voz, porque se trata de que tú y yo entendamos cuál es el diseño del Padre para nosotros en la tierra. Amado, dice, hay una cosa importante, y el apóstol Pablo nos habla de esto, es que hemos sido predestinados para ser hijos suyos, para adorarle, para que Él sea exaltado, para que podamos obedecerle. Hablamos durante el almuerzo con los apóstoles y yo les decía, ¿sabe? He llegado a la conclusión que es más importante obedecer que tener la razón. A veces la gente quiere tener la razón. Sí, no, pero lo que yo dije eso es, pero de repente están en desobediencia. ¿De qué te sirve tener la razón si no estás moviéndote en lo que el Padre te está pidiendo?
Yo prefiero no tener la razón, pero obedecer. ¿Sabe? Hace más o menos unos 25 años atrás, recuerdo, recién tenía unos meses de haber regresado de Nicaragua y recién había tenido unos meses atrás ese reencuentro del que le había hablado a usted hace un momento, cuando estaba ahí sentadito en la esquina de esa cama y que el padre le dijo: es tiempo que vuelvas a casa. Pero sabe, hay un proceso. No es así como que y ya estás santificado, wow, y eres súper chulo, ¿no? Eres todo un santo, casi así, no tocas el piso, no quiebras un plato. No es así. O sea, Dios te está procesando. Y una buena mañana tuvimos una diferencia con mamá en un asunto administrativo. Y entonces, ¿qué creen? Fui a su casa, subí aquellas gradas. Dije: no, mamá, pero yo no estoy de acuerdo porque mira, hay que hacer un presupuesto y la ejecución y pa. Y entonces yo di todas mis razones. Y entonces se volvió un poquito feo el asunto porque era casi como un reclamo. Y ella dio su punto de vista, pero ahí quedó aquello. Yo comienzo a bajar las gradas y cuando estoy así como por abrir un portoncito para salir de la casa de ella, el Espíritu Santo me dice: regrésate ya y pido perdón. Yo agaché la cabeza y volví a subir las gradas y dije: perdóname, mamá, no estuvo bien. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿será que tal vez yo tenía razón administrativamente hablando? Puede que sí, pero ¿sabe qué? ¿Qué importa? Porque lo que Dios quería era mostrarme una forma diferente, la que Él quería establecer. Y entonces a veces los esquemas de las cosas que aprendimos a lo largo del tiempo nos van estableciendo como algunos lineamientos y a veces estamos como tan empedernidos en que queremos seguir esa línea que no estamos escuchando la voz, que nos está diciendo: entonces tengo una forma más excelente, una forma mejor de cómo yo lo puedo hacer. Amado, para toda situación que se te presenta, todo dilema, todo problema, usted va a encontrar una solución natural o una solución sobrenatural. Usted elija cuál quiere. Eso me recuerda de esta historia, se ha vuelto famosa porque la cuento en muchas naciones. Una señora, una madre de familia, que me dio cita para llegar a mi oficina y quería tratar un asunto administrativo del colegio, no podía pagar la colegiatura de su muchacho. Y bueno, pues la atendí en la oficina y llega doña Marlene, se llama la señora, y me dice: ingeniero, yo estoy muy preocupada. Le digo: ¿por qué está preocupada, doña Marlene? Me dice: bueno, porque yo, por más que quiero, no puedo pagar la colegiatura del muchacho. Ya. Y entonces me quedé pensando unos momentos y dije: ok, solución natural, bueno, vamos a pedirle que llene una solicitud, que el comité de becas vea qué podemos hacer, un descuento, un plan de pago con la administración. Solución, sí, pero natural. Pero eso, el Espíritu Santo comienza a hablarme y dice: dile, y comienzo a hablarle en directo. Usted sabe, cuando va en directo, no está asimilando acá, sino que va directo. De lo que el Espíritu dice, y ¡fum!, va para allá. Y le digo: llamarle, no se preocupe, que Carlos, su hermano, y él me queda viendo con ojos de venado asustados. Usted sabe, cuando usted alumbra un venado, así. Me queda viendo como todo asustado y me dice: ¿usted conoce a Carlos? Y yo le digo: no, yo no conozco a Carlos. Pero el Espíritu Santo me dice que usted tiene un hermano que se llama Carlos, que es ingeniero, y en 3 días lo van a llamar de una fábrica, le van a dar un empleo, y él le va a pagar la colegiatura del muchacho. Y entonces la señora se fue así, como asustada, como: bueno, sí, está bien, ingeniero, bueno, gracias. Y así como diciendo: bueno, yo no sé si creo, no creo, me atendió, no me atendió, me resolvió, no me resolvió. Pero la señora se fue. Y a los 3 días, diga conmigo, al tercer día, sonó el teléfono. ¿Y quién cree usted que era? Doña Marlene. Me pasan el teléfono. Ingeniero, ¿qué pasó? Doña Marlene, me asustó ella porque estaba toda preocupada. Carlos, ¿qué le pasó a Carlos?
Y me dice, lo llamaron de la fábrica, le dieron el empleo y él va a pagar la colegiatura. Entonces, amado, mire, cuando Jesús entra a Cafarnaúm y los de la ley allí llegan a donde Pedro y le dicen, ¿qué pasa? Y el maestro no paga el impuesto. Sí, claro, el maestro paga el impuesto, Y Jesús luego viene y agarra a Pedro y le dice, Pedrito, ¿qué te parece? ¿Vos crees que los hijos del reino son los que pagan el impuesto o son los súbditos? No, son los súbditos, Señor. Bueno, siendo nosotros hijos del reino, no deberíamos, pero para que no los ofendas, porque ya abriste la bocota diciendo que yo pagaba el impuesto. Entonces, andate allá al lago, anda a pescar, que tal vez para eso sí podés, y el primer pescadito que saques de ahí de la boca te va a salir la moneda con la que vas a pagar el impuesto tuyo y el mío. Ahora yo te digo una cosa, ¿acaso no había un tesorero? ¿No había un Judas que llevaba la bolsa del dinero? ¿No era más fácil tal vez decir, Judas, sacate unas moneditas ahí que hay que pagar el impuesto al maestro? Pero no, Dios a veces quiere una forma diferente. Y tú dices, ay Señor, que te pusiste. O sea, Judas tenía ahí en la bolsa para dar una platica, porque no le pedía a Judas, porque entonces Dios no se llevaba la gloria. Pero si Pedro va a pescar y Pedro saca un pez, y Pedro ya no era muy bueno para pescar, porque la última pesca que hizo Jesús le tuvo que ayudar, y entonces hasta se tuvo que arrepentir y dijo, apártate de mí que soy hombre pecador, porque toda la noche he estado faenando y no he pescado nada. O sea, Pedro ya no se servía ni para pescar, hermano. Pero ese día logró sacar el pececito y del pececito sacó la moneda que ocupaba para pagar. ¿Por qué? Porque Dios tenía una forma mejor. Entonces, hay momentos en los que de repente tú vienes y de forma muy racional dices, ya sé cómo vamos a resolver. Voy a ir a la financiera y voy a ir a que me saquen un préstamo y el primo Juan me va a servir de aval y la vamos a sacar a 15 años, aunque sea el 20%, pues no importa, voy a estar requete endeudado, pero voy a salir de este problema. Y como que Dios de repente te está diciendo, espera, ¿no te parece que puedo tener una mejor solución yo? Recuerdo hace muchos años faltaba el piso de la cerámica del auditorio del templo en casa. Y tuvimos una de esas reuniones en la que la gente se embriagó en el espíritu, hermano, y rodaban para acá, y rodaban para acá. Y una nube de polvo que no era de la gloria, era del polvo del piso, hermano, porque no había cerámica. Eso fue, terminaba la gente así con el cabello todo tieso del polvo. Y entonces recuerdo que vamos a decir, ay Señor, mira tus hijos, cómo se empolvan ahí, no tenemos cerámica, Señor, provéenos para la cerámica. Y entonces en aquel tiempo, todo estaba diferente, la oficina estaba en otro lugar, habían cosas muy distintas a como están el día de hoy. Pero una buena llamada, mañana, llega un hermano por allí a los días, toca la puerta, sí, mire, pastora Emma, que tenía yo algo que comentar, y dice, ay, ¿qué pasó? Bueno, que vea, quiero comentar que me despidieron del trabajo. No, hermano, qué barbaridad. Pero no se preocupen, me volvieron a contratar. Qué bien, hermano. Y fíjense que le dieron todas las prestaciones y aquí yo les traigo los dientes de todo. Mi mamá solo se contenía, oró por el hermano, lo bendijo, y ya cuando se fue, ella estaba así como, veo, no veo, y en su corazón ella decía, pues yo sé lo que viene aquí. Hermano, cuando ven el sobre, exactamente lo que se necesitaba para la cerámica de Dios. Entonces, hermano, una llamadita a la cooperativa, al banco, tengo buen crédito, me prestan a tantos años. Sí, puede ser, pero si Dios tiene una forma mejor. En una de esas visitas que hice a esta nación, porque después de haber estado aquí, me tocó venir un par de veces más porque mi oftalmólogo resulta que estaba aquí. Hondureño nicaragüense, estudió en Barcelona, retinólogo, se especializó y estuvimos a una cuadra de su clínica esta tarde. Y había venido un chequeo
y me tocó el vuelo de la tarde-noche. Recuerdo bien ese día, estaba yo sentado, como suelo estar en el asiento del pasillo. ¿Sabes por qué me gusta el asiento del pasillo? Porque sabéis que ese hermano, usted es el primero que está, no le tiene que decir con permiso a nadie, se va y nomás ya tiene el pasillo a la par. Y a la par mía iba una señora joven, una muchacha, creo, no recuerdo qué edad tendría, iba trabajando en su computadora, el vuelo de Managua a San Salvador solo dura 40 minutos. Ella como 40 años, ni más ni menos. Alzamos vuelo, y el Espíritu Santo me dice, háblale a la chica y pregúntale por su niñez. Y no, yo no sé usted, pero si usted se va a encontrar a un perfecto extraño y le dice, contame tu niñez, o sea, lo va a mandar a volar, o sea, le decía, ¿qué te importa? O sea, es mi vida, o sea, yo no te conozco, ¿sí? Entonces yo estaba en un debate interno ahí con el Espíritu. Yo dije, Señor, mira, claro, no hablé en voz alta para que la mujer no creyera que yo era un loco, pero allí dentro de mí, Señor, pero mira, está ocupada, está con el laptop, ¿qué va a decir? Y yo no la conozco, yo no me conoce, la persona hace una pregunta muy personal. Y en eso el Espíritu Santo dijo que le preguntes. ¿Está bien? Lo peor que puede suceder es que me mande a volar y ya estamos volando. Dije, así que me acomodé, agarré valor y le dije, discúlpeme, fíjese que el Espíritu Santo me dice que le pregunte por su niñez. Y hubo 2 segundos así de silencio y dije, ah, sí, dice, mira, mi niñez, y no comienza la tipa a soltar todo el rollo. Y dije, híjole, esto sí funciona. ¿Okay? Y entonces empiezo a escuchar y en lo que empieza a hablar, me dice, Señor, preguntarle por los padres. Ah, ¿y tu padre? ¡Ay, mi mamá tan linda! Mi mamá me dice, el padre no habla. El problema es con el papá, se preguntarle por el papá. Pero ¿y tu papá? Ah, bueno, papá estaba ausente, casi no contaba. Y Brian ya se puso, demudó el rostro, como dice. Entonces me dice, ella tiene temores por falta de paternidad. Preguntarle si le tiene miedo a algo. Okay. Y mire, ¿y usted le tiene miedo a algo? O sea, ya se había vuelto bien personal la conversación, hermano. O sea, estaba haciéndole casi un psicoanálisis a la mujer ahí. Pero bueno, y la mujer contestaba. ¿Por qué? Porque estaba bajo la emoción del Espíritu. Y entonces dice, ay, sí, yo tengo un terrible temor a volar. Oye, presentamos en un avión. Y la mujer le tira el pavor a volar. Y yo dije, eso, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, y la próxima semana me toca aterrizar en Tegucigalpa. Ni quiera Dios ese aeropuerto. Porque en aquel tiempo todavía operaba el famoso Tom Contin, los vuelos internacionales, que lo tuvieron que limitar a vuelos domésticos, esto y lo otro, porque no era muy seguro el aeropuerto. Entonces yo le dije, usted no se preocupe. Mire, este avión, por ejemplo, y en lo que voy a decir eso empieza a temblar el avión. Digo, este avión va a aterrizar. Y me queda bien. ¿Usted por qué está tan seguro que va a aterrizar? Digo, ¿por qué yo voy aquí? Ah, sí, eso qué tiene que ver. No es que Dios tiene demasiado que hacer conmigo. Le digo, no, yo tenía que aterrizar porque todavía tenemos mucho que hacer. Oh, me dice, yo ya sé. Entonces, en todos los vuelos tiene que haber alguien como usted para que el avión no se caiga. Le digo, no, ¿sabe qué? Lo que usted necesita es saber qué es lo que Dios tiene con tu vida, para que cuando tú sepas tu diseño, tú tengas la seguridad y la próxima vez que te montes en un avión, tú digas, este avión va a aterrizar porque Dios no ha terminado conmigo. Y en lo que voy diciendo eso, el avión aterriza justo ahí. Hermano, ¿qué hice? Me levanté porque para eso me siento en el pasillo, tomé mi bolsoncito negro que siempre me acompaña en mi viaje, le dije chao, adiós y me fui. Señor hermano, la oración del pecador, usted tenía que decir, mira amiga mía, ore conmigo, Señor Jesús, perdona mi pecado, perdona mi pecado. No, ¿por qué no? Porque Dios tiene una forma diferente. Es como el préstamo o la moneda en el pececito. A veces tenemos una fórmula, a veces tenemos la manera que funciona, pero de repente no es la forma que Dios quiere. Entonces, qué importante es poder ser sensible a la voz de Dios y decir, ¿cómo quieres que hagamos esto, Señor? Porque yo conozco una forma,
Pero si no es la que vos querés, decime, porque yo no me quiero limitar a lo que conozco cuando tú lo sabes todo. Así que le dije, chao, adiós. Agarré mi mochilita negra y me fui. Nunca más la volví a ver, pero sí entiendo un principio, que la palabra nunca regresa así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú decides vivir por principios y por lo que el Espíritu te va dictando, los resultados, hermanos míos, son más efectivos. Le tengo noticias. ¿Se acuerda de Carlos? Lo volví a ver. Mejor dicho, lo vi, porque no lo había visto. Bueno, sí lo vi en el Espíritu, pero no lo había visto así, de frente. Meses después, quizá un par de años después de esa historia con doña Marta, que eso es una historia real, pasó, sucedió. Estoy en el supermercado. Creo que aquí tienen Maxi Dispensa, ¿no? Como el Pali, ¿no? El Pali, sí, ok. Pues estaba yo una tarde como en un Pali. Pues sabes, ¿sí? Cuando usted lleva dos cositas. Y tiene una fila como de 15, 20 hermanos ahí frente suyo para poder pagar la carga. Pero ¿le ha pasado eso? Y te está con sus dos cositas, así como que se apuren, que se apuren. Pues así estaba yo esa tarde. ¿Y qué cree? Allá veo una mano así que me dice, ingeniero. ¿Quién cree que era? No, doña Marley. Era doña Marley. Y entonces doña Marley, la hermana de Carlos, me llama. Yo, bien mandadito, la voy a saludar. Y claro, 10, 11, 12 personas más adelante estaba doña Marley, muy conveniente. Y yo comienzo a conversar con ella. Y en eso me dice, mire, ¿quién está conmigo? ¿Y quién era? Ay, sí, era Carlos. Y entonces me dice, él es Carlos. Y entonces así, ponete pie, o vas a ser Carlos. Así, sí, ponete pie ahí nomás. Y tú eres Carlos y yo soy yo. Bueno, y entonces le doy la mano y le digo, Carlos, te dijo tu hermana lo que sucedió hace un par de años atrás. Y Carlos me dice, sí. Y Carlos, ¿sabes lo que eso significa? Eso es tan importante para Dios que te conoce por nombre. Le cayó la unción, hermano. Pero en lo que cae la unción, la mujer de la caja registradora dice, el que sigue. Y me hizo llamar un par, sí, un par. Entonces yo pasé con mis dos cositas, pagué y me fui. Pero si el presbítero me hubiera dicho, hermano, usted ha faltado al orden de la oración del pecador, usted tenía que haberle dicho, repita conmigo, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Mire, mentira, ya está escrito. ¿Qué dijo Moisés? Rae mi nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estaba escrito. Pero mi punto no es ese. Mi punto es cómo quería Dios que se hicieran las cosas. Es una forma diferente. La palabra no regresa a nosotros. Meses más tarde, años más tarde, el muchacho, que era por el cual doña Marley estaba preocupado, al final no se graduó en el colegio nuestro, continuó en otro colegio. Allá recibió ayuda también, fue becado, siguió estudiando en la universidad. El día que ese chico se gradúa, invita a 3 personas. Su madre, la directora de nuestro colegio y yo. Yo no sé usted, pero eso a mí me dice mucho. Lo que me dice es, este joven es el fruto de una palabra, es el fruto de una dirección del Espíritu. Reconoce cuál es su semilla, su simiente. Porque no invitó a los del otro colegio que lo becaron, no. Invitó a los del colegio previo de donde salió, y donde sabe que tiene una semilla. Esto más, tuvimos una reunión de egresados del colegio en el 25 aniversario, y aunque él no había egresado del colegio, él llegó, porque él se siente que él es de él. Y oramos por él, lo ministramos y todo, como todos los demás que se habían graduado del colegio.
porque era un asunto del espíritu, del corazón, de saber de dónde el Padre te sembró, dónde te estableció. Al sol de hoy, hace unas semanas atrás lo vi, y dije, ¿cómo te va? ¿Cómo va esa relación? Porque está con una muchacha ahí, y creo que tenemos que conversar. Sí, tengo pendiente eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que él reconoce la palabra del consejo. Entonces, hermano, yo le digo, a veces la Escritura nos da esa enseñanza. A veces usted tiene hijos dentro de la casa que son menos hijos de los que se fueron. Y hay algunos que se van, que entonces tienen la revelación fuera y cuando regresan la tienen más clara de qué es el hijo y de qué es el padre. Y así sucedió con el hijo pródigo. Padre, dame lo que es mío, que yo me voy a gastar la plata. Se lo dio, se la gastó y cuando ya no tenía nada, se acordó del padre. A la casa de mi padre, aunque sean los jornaleros, les iría mejor de como me va. Yo voy a regresar a la casa del padre y decir, no soy digno de ser tu hijo, pero con que me des como a los criados yo me conformo. O sea, aprendió a apreciar la casa y a apreciar la paternidad. Cuando regresa, usted conoce la historia. ¿Qué hace el padre? Maten el becerro grande, pónganle ropa nueva, pónganle anillo, hay que calzarlo, vamos a hacer fiesta, porque este estaba muerto pero resucitó. Y el hijo que se había quedado ahí, este se gasta la plata y yo aquí como un esclavo, dándole, y este ni un cabrito me da, pero cuando llega este desgraciado hasta el becerro grande mata y yo nada puedo hacer con mis amigos. O sea, fue una amargada, hermano. Se quedó en la casa, pero no era hijo. El otro se fue, pero tuvo la revelación y volvió. Yo no estoy echando a nadie aquí, lo que le estoy diciendo es que es mejor haberse perdido por haber tenido la revelación del Padre, de la casa del Padre, y regresar bien convencido, bien claro de qué es qué, a permanecer amargado, hermano, y amarrado. Estando en la casa, pero creyendo que ese es esclavo. Porque de hecho hay una versión que dice que el hijo que se quedó, así le reclamó el padre: he trabajado para ti como un esclavo. O sea, no se sabía a sí mismo hijo, aunque estaba en la casa. Por eso mamá tiene un dicho, dice, el que estés en la iglesia no te hace cristiano, como el estar en un garaje no te hace auto. ¿Sí? De hecho, esto tiene cara así como que de repente entra un vehículo, ¿no? ¿No es cierto? Pero no es un garaje. Hoy es una iglesia. Entonces, en vez de ver autos, hay gente. Y espero que todos sean hijos. Así que, hace 26 años atrás, yo era como ese hijo pródigo. Me fui, me gasté la plata, pero era la mía. Pero igual la gasté. Pero estando en un momento así como de, ¿qué estoy haciendo aquí? Por eso, la voz que escuché fue, es hora que vuelvas a casa. Esa es la palabra que recibe el hijo pródigo. La revelación del hijo pródigo es tiempo que vuelvas a casa. Porque el hijo, aunque muy pródigo, cuando entiende, cuando se le revela el valor de la casa del padre y lo que es verdaderamente ser hijo, entiende que lo que este mundo tiene para ofrecer no se compara en absolutamente nada con poder estar en la casa del padre, que es la dimensión, el lugar en la que el padre y yo somos uno. Entonces, amado, ¿por qué le comparto todo esto? Porque usted no puede ofrecer lo que no tiene. No puede vender lo que no conoce. No puede ofrecer lo que no se le ha revelado. ¿Cuál es la forma más efectiva verdaderamente de evangelizar? Es soltar de lo que yo experimenté. La mujer de Juan 4, la samaritana, ¡hey! Vengan, oigan. Uno que dijo todo lo que habría que saberse aquí, y todo, todo es todo. O sea, de los 5 hombres, los 6 hombres, todo. Cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob,
Dice la escritura que era la hora sexta, es decir, la hora del mediodía. Hacía mucho calor. Nadie quiere ir al pozo al mediodía, porque es muy caliente. ¿Usted cree que la mujer estaba ahí a la hora del mediodía de casualidad? Estaba allí porque no se quería encontrar con ninguna otra mujer, para que no la agarraran de las greñas. Si se entiende la expresión aquí de los caídos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que más de alguna le había robado el marido. Entonces por eso está buscando llegar a la hora del mediodía. Dice, aquí no voy a encontrar a nadie. Pero se encontró uno, hermano. Se encontró el que se tenía que encontrar. Mujer, dame de ver. ¿Cómo vos siendo judío me pedís a mí que soy samaritana? Porque vos y yo no nos llevamos. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Mira, si vos supieras, hay una versión que dice si por el Espíritu, o sea, si por el don de Dios, o sea, si por el Espíritu tú pudieses discernir quién te está pidiendo el agua, tú me pedirías agua a mí, y yo te daría un agua, que si tomaras de esa agua no volverás a tener sed jamás. Y la samaritana dijo, bueno, buen negocio, agua que se toma y nunca más tener sed. Dame esa agua. Dámela. Bueno, dice Jesús, anda, llama a tu marido y le doy a los dos. El que no tenga marido. Y él ha dicho, porque has tenido 5 y el que ahora tiene tampoco es tu marido. O sea, cualquiera diría, si le sacó los trapitos al sol, ¿cómo esa mujer se quedó allí? Pero le explico lo siguiente. El espíritu profético no opera para juzgar, opera para restaurar. Entonces cuando Jesús le dice, has dicho bien, porque has tenido 5 maridos, porque ahora tenés nuestro marido, no le estaba acusando, le estaba comenzando a revelar un plan. Porque la mujer dijo, me parece que soy profeta. Entonces, en cuanto ella tiene esa percepción, la tónica de la conversación cambia. Porque la mujer salta de inmediato a otra pregunta que no tenía nada que ver con los 5 o 6 hombres con los que había estado. Dice, me parece que eres profeta. Y entonces la mujer viene, y esto es lo que yo entiendo, ella maquinó toda la serie de sucesos próximos de esa conversación. Y ha dicho, si este es profeta, vamos a ver qué profeta será. Porque si es el profeta, voy a tener un gran problema. Porque el gran problema es que yo voy a tener que adorarlo. Y tengo un gran clavo, decimos, un gran problema. No sé cómo adorar. Entonces, ¿cuál es la pregunta más inteligente que le puedo hacer a usted? ¿Cómo se adora? ¿Te parece que eres profeta? Nuestros padres decían que en este monte había que adorar, pero ustedes dicen que es en aquel monte que hay que adorar. O sea, entendeme que te estoy preguntando cómo se adora. Entonces Jesús le dice, sí, mujer, la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu y en verdad? Porque solo por el espíritu se te puede revelar el Padre. Y porque no podés adorar al que no conoces. Entonces necesitas que el Espíritu te revele y necesitas que la verdad se manifieste, porque la verdad viene siendo la respuesta a la revelación. O sea, ¿cuál es la acción que sigue a la revelación? ¿Estamos ahí? Entonces, ahora viene, los verdaderos adoradores son los que el Padre busca. Dice la mujer, sí. Habría uno llamado el Mesías que nos enseñaría todas estas cosas. Como diciendo, a ver, mordeme el anzuelito, decime que sos. Ella anda probando las aguas porque dice, ¿será, no será? Y él le dice, yo soy el que habla contigo. Hay una versión que dice, el gran yo soy está contigo. El gran yo soy es el que se le aparece a Moisés en la zarza, ¿lo recuerdan? Los samaritanos eran enseñados en la ley mosaica. ¿Qué quiere decir eso? Que esa mujer samaritana se conocía la historia de Moisés y dijo, oh my God, el gran yo soy
es el que está aquí conmigo. El que se le presentó a Moisés en la zarza que ardía y no se quemaba. Y entonces, ante semejante revelación, ahora viene el momento de verdad. ¿Cómo vas a responder a la revelación? Y dice entonces la Escritura que dejando el cántaro, le dejó y se fue a la ciudad. Ojo con esto, ¿por qué? Porque cualquiera diría, no, se tuvo que haber postrado, le tuvo que haber cantado un corito de adoración al Señor Jesús, pero no. ¿Por qué? Porque la respuesta a la revelación para ella era la siguiente: este que se me ha revelado, que es el gran yo soy, me está dando una nueva identidad. Yo voy a responder a la revelación del gran yo soy, dejando atrás mi temor del cántaro del mediodía para no encontrarme con ninguna otra mujer, y me voy a ir al pueblo, voy a enfrentar mis temores, porque el verdadero amor echa fuera todo temor, y yo me acabo de encontrar con el verdadero amor que es Cristo el Mesías, y yo me voy a ir a la ciudad, y yo voy a ir a predicar, y les voy a decir lo que yo viví y experimenté. ¡Ey! Vengan y escuchen, este tipo me dijo todo lo que habría de saberse de mí. ¿Acaso no será el Mesías? Y entonces la gente del pueblo, ¿qué sucede? Porque esta es una dinámica muy especial. Cuando hay revelación y vos respondes a la revelación en verdad, se abre una dimensión de fe. Y entonces la gente se le hace más fácil creer por lo que estás soltando en el ambiente. Ahora la gente dice, wow, algo está pasando aquí, ¿para qué esta mujer está hablando así? Tuvo que haber sido el Mesías, para mí que Dios está en el asunto. Bueno, pues aunque sea de chismosos o chambrosos, decimos en Honduras, vamos a ver qué pasó, quién es el que le habló a esta mujer. Y entonces van al lugar donde estaba el maestro. Y dice ahí la Escritura que le pidieron que se quedara un par de días más. Y Jesús accede y se queda, ministrando, impartiendo, hablando, enseñándoles. Y hacia el final de esa escritura, de ese capítulo, interesantemente los hombres vuelven donde la mujer y le dicen, ¿sabes qué? Ahora ya creemos no solamente por lo que nos dijiste tú, sino que nosotros hemos venido, le hemos escuchado, lo hemos experimentado y verdaderamente, ciertamente te podemos decir, este hombre es el Mesías. Lección que te deja eso: no podés vivir de la revelación de otro. Tenés que venir al maestro y tener tu propia revelación. Tu propia revelación. Ahora yo te he escuchado, Señor. ¿Qué hago aquí, Señor? Dijo, es tiempo que vuelvas a casa. Yo tuve que tener mi propio encuentro con el Señor. No, pero si el apóstol Oscar es hijo del apóstol Emma, desde los 8 años ministrado a los pies de la profeta, él tenía que ya, ¿sabes? No, yo tuve que tener mi encuentro con el Señor. Yo me tuve que perder como el hijo pródigo, y hasta que estaba ya embarrado así, comiendo lo de los marranos, como dicen, tuve que llegar y decir, pero si en la casa de mi padre yo estaba bien, ¿qué caramba estoy haciendo yo aquí? Hijo, vuélvete a casa. Sí, papá, para allá voy. Amado, usted asegúrese que usted haya tenido su encuentro con el Señor. Yo no le estoy hablando de una fórmula religiosa de que si usted oró para decirle al Señor Jesús que lo salvara. No, yo te estoy diciendo que tengas la revelación de quién Él es. Porque solo así podemos responder. Porque nosotros respondemos a lo que se nos revela. Y cuando nosotros respondemos fielmente a lo que se nos revela, estamos en obediencia. Y cuando caminamos en obediencia a la revelación, estamos adorando. Y cuando nosotros adoramos, el Padre responde. ¿Y cómo le llamamos a esa respuesta? La manifestación de Dios. Cuando Dios se manifiesta por causa de tu adoración, la gente responde creyendo. Porque cuando Dios se manifiesta, la gente dice, hey, God is in the house, baby. Dios está aquí. Y entonces cuando la gente dice, Dios está aquí, creen. Y cuando creen,
se les facilita entonces tener su encuentro personal con Jesús. Como aquellos creyeron al anuncio de la mujer y dijeron, hey, vamos a escucharlo nosotros ahora para ver si es cierto. Entonces van donde Jesús y la escuchan y tienen su revelación de Él. Esta es una dinámica celestial, hermano. Ya voy casi aterrizando con esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sencillo, poderoso. Si Dios me revela algo, y Dios tiene muchas cosas que revelarnos en distintas facetas y áreas de nuestra vida. En aquello en lo que Dios me revela, yo debo de ser fiel y obediente en responder a lo que Él me reveló. ¿Cómo así, hermano? ¿Y cómo se me puede revelar? Se puede revelar como tu proveedor, como tu padre, como tu amigo, como tu marido, como el que no te falla, como el que siempre está allí, como el que es estandarte, como el que es tu padre defensor, como tu abogado, como todo lo que usted quiera. En esa faceta en la que Él se te revela tu vida, yo necesito responder a aquello en lo cual Dios se me revela. Cuando yo respondo a aquello en lo que Dios se me revela, yo estoy adorando, porque estoy caminando en la obediencia de la revelación del Padre. Cuando yo estoy caminando en esa revelación que constituye adoración, algo sucede en el ambiente. La cosa no puede quedar igual. Donde tú estás, en el barrio, en la colonia, en la universidad, en el trabajo, donde sea que estés, algo tiene que suceder si estás caminando en obediencia a lo que Dios te reveló, en esa área en la que se está revelando tu vida. Entonces, ¿qué pasa? La gente a tu alrededor va a comenzar a decir, hey, algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Al punto que de repente usted llega a tener experiencias que queda viendo a los ojos a una persona y se comienza a quebrantar. O por algo de Dios, así. O sea, cosas que no se puede explicar. O sea, en aquello en lo que Dios se te está revelando. Entonces la gente responde. Cuando la gente responde creyendo, esa dinámica fluye. Y entonces la gente que cree, se le facilita venir al maestro para que Él se revele a ellos. Y dice, sí es cierto. Y entonces cuando esta persona ahora tiene esta revelación, ahora esta persona puede responder. ¿Cómo? Adorando, siendo obediente a lo que se le reveló. Y entonces ¿lo que sucede? Lo que sucede es que entonces se habilita una dinámica de adoración, de manifestación, de creer, de salvación. Entonces funciona así. Dios se te revela, yo obedezco a esa revelación a través de una acción, y esa acción constituye adoración. Cuando yo adoro, el Padre responde, porque Él no se queda con nada. Cuando el Padre responde, eso se le llama una manifestación de Dios. Cuando Dios se manifiesta, la gente que dice, wow, poderoso. ¿Responden qué? ¿Cómo? Creyendo. Creen y entonces ahora se acercan al Maestro. Cuando se acercan, dicen, no, ahora yo tengo esa revelación. Cuando Él tiene esa revelación, ahora puede responder a esa revelación y entonces ser un adorador. Y en sí. Sí, y sí, sí, y sí, y sí. Por eso Jesús decía, porque si yo te doy un agua, no volvés a tener sed jamás. Vengan a mí, y yo les voy a hacer una fuente de agua que salpica para vida eterna. Entonces, ¿qué pasa cuando te convertís en fuente? La característica de la fuente es que salpica agua para que otros puedan beber. Cuando otros prueban esa agua, yo no quiero esa agua. Yo no solo quiero que me salpique, yo quiero ser fuente también. Y son habilitados para ser fuente cuando tienen su propia revelación. Y entonces, ¿qué pasa? Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, profetizaba Isaías. Si usted lee esa escritura, no dice de la fuente, dice de las fuentes. ¿Por qué? Porque en el diseño del Padre está que tú y yo seamos convertidos en fuentes de agua de vida para que otros beban. Cuando otros beben del agua de vida, dicen, hey, yo quiero de esa agua, yo quiero ser fuente de esa agua. Cuando la gente se convierte en fuente de esa agua, pueden alimentar, pueden darle de beber a otros. Y entonces eso comienza a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse. ¿Qué es lo que te estoy diciendo hoy? Que de aquí hay que expandir. ¿Por qué? Porque el año 2026 es el año de la expansión y la gloria.
Entonces, la expansión y la gloria viene cuando vos sos una fuente de agua de vida que salpica agua de vida eterna, hermano, para que otros vengan y beban de ti. Y cuando beban de ti, no es para que dependan de ti, no. Es para que esa agua está sobrenatural, hermano. ¿Qué hay que hacer? Venite a la fuente de la que yo tomé, hermano. Y entonces tú lo llevas a Cristo. Y cuando la gente se encuentra con Cristo, entonces son habilitados en la revelación. Entonces operan en la respuesta, en la obediencia a esa revelación. Eso constituye adoración, se vuelven en fuentes, otros beben de ellos y así sucesivamente. Pero si yo me quedo con el agua solo para mí, se vuelve en un pozo. Y el agua en los pozos es agua muerta. El agua que corre es agua viva. Entonces yo hoy te invito a que seas fuente, no pozo. Porque el pozo te aguanta con mucha agua, pero no se mueve. Y cuando el agua se estanca, huele mal, hermano. Es agua muerta. Pero cuando el agua corre como en la fuente, es agua viva. Y esa agua viva es la que hace que otros sean despertados para que ellos puedan venir a esa fuente y ellos ser convertidos en fuentes también. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, amados, esto por hoy es lo que me dice el Señor que debo de compartirles. Ahora, para ir cerrando, usted necesita entender un principio. La palabra que sale y que sale del Señor a través de uno tiene un propósito. Ese propósito se tiene que cumplir para que regrese al Padre la respuesta. Lo que regresa al Padre no es la misma palabra. Lo que regresa al Padre es la respuesta de lo que la palabra produjo. ¿Está conmigo? Entonces, lo que hoy estamos esperando que regrese es la respuesta de la palabra. En otras palabras, esto no es un eco. Así como, eco. No, es la palabra produce algo en ti. Esa respuesta de lo que la palabra produjo en ti es lo que retroalimenta al Padre. Y lo que el Padre dice, la palabra produjo aquello por lo cual le envié. Produjo aquello por lo cual le envié. Entonces lo dejo con lo que comencé. Porque el mejor lugar para comenzar es justo después del final. ¿Sabes por qué? Porque después del final y del principio. Entonces, ¿qué dijimos al principio? Que muchas veces no tenemos claro lo que es poder. ¿Se acuerdan? Porque yo sí me acuerdo. Dijimos que hay gente que piensa que poder es de fuerza extraordinaria, pero poder tiene que ver con habilitación. ¿Qué Dios me permite hacer? ¿En qué Dios me habilitó? ¿Qué capacidad me dio para poder hacer las cosas? Entonces la palabra tiene poder. O sea, la palabra te habilita para hacer aquello que la palabra te está indicando. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Bueno, entonces, al que mucho se le dio, mucho se le mandó. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre usted ahora hay una demanda de la palabra. Yo, mire, me puedo lavar las manos ya como Pilato. ¿Por qué? Porque yo solté la palabra. Ahora a usted le corresponde responder a la palabra. Porque ¿qué es lo que el Padre está esperando? De mí, que dé la palabra. Pero de usted, que responda a la palabra. Entonces yo no puedo hacer la parte que le corresponde a usted. Esa la tiene que hacer usted. Así como usted no puede hacer la parte que me toca a mí. Hoy a mí me toca dar la palabra. Otro día le va a tocar a usted, pero hoy me toca a mí. Entonces yo tengo que darla. Pero la respuesta esa la de usted. No se la puedo dar yo. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, usted ya recibe la palabra. Y lo que le queda, hermano, es responder a la palabra.
Si la palabra por el Espíritu se te revela, cierro aquí con esto porque es importante entender este concepto. No se trata de que somos dueños de la revelación, no, hermano. No es de que, uy, el apóstol es intergaláctico, qué revelación. No, no, no. El conocimiento viene del Padre, o sea, el Espíritu nos suelta de la revelación. Nuestra responsabilidad es soltar de lo que recibimos. Ahora, yo recibí esto, yo se lo comparto a ustedes. Ahora, usted lo recibe, y entonces, ¿qué sucede? El Espíritu en usted le da testimonio. El Espíritu en usted dice, eso es de Dios. Brother, eso es de Dios. O sea, eso es el Espíritu en usted que le da esa convicción. ¿Qué es lo que eso permite? Que usted se pueda apropiar de esa palabra. Porque no es lo mismo actuar por revelación que por repetición. O con eso. Porque si usted solo repite el mensaje, pero no tuvo la revelación, no espere el resultado. Porque primero tiene que ser tamizado y tiene que ser recibida la revelación. Yo no estoy diciendo que usted se vuelva dueño de esa verdad, porque sabemos de dónde vino esa verdad. Estamos hablando de que el Espíritu de usted alumbre esa palabra y la haga propia. Y usted diga, mi Espíritu da testimonio que eso es de Dios. Entonces ahora usted ya se apropia de eso porque el Espíritu lo alumbró, lo reveló en usted. Ahora usted puede caminar y responder sobre eso. Cuando usted camina y responde sobre eso, tiene autoridad sobre lo revelado. Pero mientras no hemos caminado en lo revelado, ojo, no tenemos autoridad. Entonces, una cosa es que usted tenga la revelación, pero otra cosa es que usted haya respondido a la revelación, porque solo cuando respondemos a la revelación verdaderamente adoramos. Y solo cuando verdaderamente adoramos, somos habilitados en el poder y la autoridad de lo que fue revelado. Pero si no hay respuesta, no espere poder. ¿Estamos claros? Entonces, no solamente llenar la cabeza con uy, qué montón de cosas sabe el apóstol, no, es caminar sobre lo revelado, la respuesta. Y entonces la experiencia de la revelación es la que te permite la autoridad. ¿Quién cree usted que camina con más autoridad para sanar el cáncer? ¿Al que Dios lo sanó de un cáncer y se le reveló que el Padre la puede, o a uno que solo lo vio por televisión? El que lo experimentó parece ser, ¿no? ¿Qué será? Bueno, porque cuando yo camino sobre la experiencia de lo revelado, tengo autoridad sobre eso. Entonces vaya usted y haga eso, ¿no? Si hoy usted recibió una palabra, que el Espíritu le alumbre esa palabra, usted responde a esa palabra. Cuando salga de aquí, usted responde a esa palabra. Y usted ya mañana puede llegar y decir, uy, fíjese que probé aquello que usted dijo y funciona. Funciona. No, yo estoy claro. Entonces usted ya va caminando con autoridad sobre lo revelado. Pero si dice, uy, qué tremendo estuvo eso, puede dejar las notas ahí. De aquí a unos 5 años tal vez pueda volver a leer eso. No, entonces ahí no funciona. Responda a la palabra. Recuerden, yo no puedo hacer esa parte le corresponde a usted.